Bueno, entonces, los anticuerpos son anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Son glicoproteínas del tipo gamma globulina. Las inmunoglobulinas o los anticuerpos están formados por 4 polipéptidos. 2 polipéptidos, digamos, dos polipéptidos o cadenas pesadas y 2 polipéptidos o cadenas livianas, ¿sí? Y el extremo amino terminal, tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana, son los que van a formar el sitio de reconocimiento al antígeno. A ver, el antígeno, o sea, la parte de la molécula de antígeno que es reconocido por el anticuerpo se llama epítope. Y esta zona del anticuerpo, que el lugar de unión al antígeno se llama parátope. A mí tanto parátope no me importa, pero sí entender que es un epítope, ¿sí? Porque un antígeno, fíjense que puede ser una molécula un poco grande. Y entonces, en este caso, este es el epítope que es reconocido por este anticuerpo, pero puede ser que esta parte, este epítope sea reconocido por otro anticuerpo, ¿sí? Mantengan eso en la cabeza, después lo vamos a ver. Bueno, los humanos generan, dijimos, billones de variantes de sitios de reconocimientos a antígenos, y esto va a ocurrir por recombinación somática, ¿sí? Que va a haber una recombinación al azar, digamos, a partir de los mismos genes que van a generar estas zonas, ¿sí? Entonces, cada linfocito posee un anticuerpo con un parátope específico, ¿sí? Para un único antígeno. Y en mamíferos hay 5 clases diferentes de anticuerpos o isotipos, que son el IgG-A, IgG-D, E, G y M. Y cada uno de estos tiene un tipo de cadena pesada distinta, ¿sí? O sea, esta cadena pesada va a ser distinto en estos distintos tipos de isotipos, y van a mediar distintas respuestas una vez que el antígeno se una a su sitio. Entonces, ¿qué es un antígeno? Un antígeno, entonces, es una sustancia que va a desencadenar la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria, ¿sí? Un antígeno puede ser una molécula ajena o tóxica para el organismo, ¿sí? Y la definición moderna de un antígeno abarca todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario adaptativo, bien sean propias o ajenas. Lamentablemente, para el caso de enfermedades autoinmunes. Pero bueno, vuelvo a repetir esto porque me parece importante. Entonces dijimos que hay 5 clases principales de inmunoglobulinas, A, D, E, G y M, cada uno con su clase de cadena pesada, alfa, entonces alfa, IgA tiene cadenas alfa, IgD tiene esta, IgE esta, bueno, IgG tiene gamma, IgM tiene mu o micro, no sé cómo se llama eso. Bueno, las cadenas pesadas también dijimos que le dan una conformación distinta a la región de la cola de las inmunoglobulinas, y es por ello que cada uno tiene propiedades características. Y después vamos a ver que estos isotipos pueden tener el mismo sitio de unión, o sea, el mismo sitio de unión, pero una cola diferente. Esto se llama switch de clase y lo vamos a ver después. Entonces, las regiones, o sea, cada cadena, tanto la cadena liviana como la cadena pesada, tiene una región amino terminal variable y una región masa terminal constante, ¿sí? Y las regiones variables de la cadena liviana y la pesada son las que forman el sitio de unión al antígeno. Y la variabilidad de la secuencia de aminoácidos es la que va a generar la diversidad de los sitios de unión al antígeno, ¿sí? O sea, hay zonas hipervariables acá dentro de estas zonas, dentro del extremo amino terminal, que va a generar la diversidad. La mayor diversidad se produce en estas 3 regiones hipervariables, y solo alrededor de 5 a 10 aminoácidos en cada región hipervariable forman el sitio de unión al antígeno real. Como resultado, el tamaño del determinante antigénico que reconoce una molécula de inmunoglobulina es generalmente pequeño, ¿sí?
solo puede, digamos, o sea, solo puede reconocer más o menos 10 aminoácidos en la superficie de un antígeno. Fíjense que es bastante chiquito. Y la región, digamos, esta es la región constante de las cadenas pesadas, es la que va a determinar otras funciones de cada inmunoglobulina. Bueno, entonces dijimos que un humano puede sintetizar más de 10 a las 12 anticuerpos diferentes. Bueno, ¿cómo se puede fabricar tantos anticuerpos diferentes? Bueno, primero dijimos que va a haber una reorganización somática. O sea, antes de la estimulación del antígeno, las células B en desarrollo, durante el desarrollo, unen distintos segmentos de genes que van a estar separados en el DNA para crear los genes que van a codificar el repertorio primario de inmunoglobulinas M y D. Y luego, en segundo lugar, después de que ocurre la estimulación del antígeno, los genes de las inmunoglobulinas pueden sufrir dos cambios adicionales. Mutaciones que pueden aumentar la afinidad de su sitio de unión al antígeno y, por otro lado, reordenamientos del DNA que cambian la clase de inmunoglobulina hecha. O sea, esto es el switch de clase, pero después lo vamos a ver. O sea, sufre un montón de reordenamientos estas cadenas que van a formar parte de los anticuerpos. Yo no me voy a meter en esto porque básicamente es un temón en sí mismo y ya el sistema inmune es otro temón en sí mismo. Así que, digamos, es para que sepan de que hay muchos reordenamientos de estos genes que van a generar la variabilidad. En este caso les quiero mostrar, por ejemplo, cómo en este esquema se muestra cómo los procesos que van a unir las regiones B y J que van a estar involucradas en la síntesis de la cadena liviana kappa, ¿sí? Entonces fíjense que durante el desarrollo del linfocito B va a haber un reordenamiento de las zonas B, y de las zonas J, ¿sí? Luego este DNA de la célula B va a transcribir solo esta partecita. Se va a generar un transcripto primario y este transcripto primario además sufre splicing, con lo cual, digamos, se genera este mensajero maduro que se va a traducir y va a generar esta cadena liviana de uno de los anticuerpos posibles que se van a formar. O sea que todo esto es para mostrarle que esto es un quilombo y yo no me pienso meter en esto. Bueno, entonces, ¿cómo es el desarrollo de los linfocitos B y cómo se van sintetizando estos anticuerpos? Bueno, en la médula ósea, durante el desarrollo del linfocito B en la médula ósea, se va sintetizando primero se va sintetizando el primer anticuerpo que va a ser el IgM, ¿sí? El IgM es la primera clase de inmunoglobulina en producirse en un linfocito en desarrollo en la médula ósea, ¿sí? Una vez que el linfocito B naive y maduro abandona la médula ósea y se dirige a los órganos linfoides, empieza a sintetizar o a producir la IgD, ¿sí? Entonces, la IgD se forma cuando el linfocito deja la médula ósea y esta IgD va a tener el mismo sitio de unión, esto va a ser el mismo que el IgM, ¿sí? Y esta es el linfocito B naive que cuando se encuentre con un antígeno va a responder, ¿sí? Bueno, los IgMs, digamos, es la mayor clase o sea, ni bien empieza la respuesta, ahora lo vamos a ver, pero ni bien un linfocito se encuentra con un antígeno y además recibe esta señal coestimulatoria del linfocito T helper, digamos, el primer anticuerpo que va a secretar es este IgM, ¿sí? Esta es la mayor clase de inmunoglobulina secretada en la sangre en etapas tempranas de la respuesta y forma un pentámero.
y es muy eficiente en activar el sistema de complemento, que también es importante en las etapas tempranas de la respuesta inmune a un patógeno. Bueno, entonces, fíjense, ahora vamos a hablar de, bueno, acá tenemos los principales clases de anticuerpos y qué cadenas pesadas tienen, qué cadenas livianas, qué sé yo, por ejemplo, la IgM es capaz de activar la vía de complemento, también se une a macrófagos, bueno, no sé, la IgG, fíjense que se sintetiza en mayor medida que la IgM, que los demás, bueno, entonces, la IgG de hecho es la clase principal de inmunoglobulinas en sangre y se producen principalmente en la respuesta secundaria de anticuerpos y puede activar tanto al complemento y unirse a receptores en macrófagos y neutrófilos. La IgE se une a través de unos receptores a mastocitos y basófilos en la sangre que también, digamos, participan en la respuesta. La IgA es el anticuerpo principal en secreciones, incluidas saliva, lágrimas, leche y secreciones respiratorias e intestinales. Todos estos todas las inmunoglobulinas pueden sintetizarse en su forma unida a membrana y luego ser secretadas. Lo único en que difieren entre la forma secretada y la unida de membrana es en su cola C-terminal, que es su cola C-terminal es hidrofóbica cuando está unida a membrana e hidrofílica cuando es secretado, ¿sí? Y cuando se activa el linfocito B, ocurre una manera en la que el transcripto de RNA de la cadena pesada se procesa en el núcleo y es por eso que, digamos, deja de sintetizar el anticuerpo unido a membrana y empieza a secretar y lo libera. Entonces, en ausencia de estimulación de un antígeno, un humano entonces dijimos que puede generar 10 a la 12 moléculas de inmunoglobulinas M y D, ¿sí? Distintas. Y este vendría a ser el repertorio primario de inmunoglobulinas, que tienen una baja afinidad por el antígeno. O sea, hay 10 a la 12 moléculas de IgM y IgD distintas, porque hay 10 a la 12 moléculas de linfocitos B distintos. Cada linfocito B que abandona la médula ósea va a expresar tanto el IgM, el IgD en su membrana. Y ambos tienen el mismo sitio de unión al antígeno. Y cada linfocito que se produce en la médula ósea va a expresar un set distinto de IgM e IgD. O sea, hay una diversidad de clones de linfocitos B. Una vez que alguno de estos linfocitos se estimula con un antígeno, además de la señal estimulatoria dada por el linfocito T helper, ese linfocito B se activa y empieza a secretar primero IgM. Y esa básicamente es constituye la respuesta primaria de anticuerpos. O sea, la respuesta primaria, los primeros anticuerpos que se producen y que se liberan al torrente sanguíneo son los IgM. Más tarde, en la respuesta inmune, los linfocitos B activados cambian de hacer IgM e IgD, que están unidos a la membrana, a hacer IgG, IgE o IgA. Y este proceso se conoce como switch de clase, que permite que el mismo sitio de unión antígeno sea incorporado en anticuerpos que tienen diferentes colas C-terminales y por lo tanto diferentes propiedades biológicas. Algunas de estas células de los linfocitos B se van a convertir en memoria, mientras que otras son células productoras de inmunoglobulinas que van a secretar esas inmunoglobulinas al torrente sanguíneo. A los IgG, IgE, IgA se los llama clase secundaria de inmunoglobulinas porque son producidos después del encuentro con el antígeno y participan de la respuesta de anticuerpos secundarios, ¿sí? Entonces, cuando un linfocito naive abandona la médula ósea y se encuentra en un órgano linfoide periférico y se encuentra con un antígeno y además
recibe la activación, digamos, que es esta, ¿no? Las citoquinas, la activación estimulatoria de los linfocitos T, este linfocito B, entonces, esperen, me confundí, vamos de nuevo. Cuando un linfocito B se encuentra con el antígeno, esto produce en un órgano periférico, lo primero que produce es la liberación, la secreción de IgM. Cuando este linfocito además tiene la estimulación por parte de un linfocito T, ese linfocito B activado, entonces ahora empieza a producir distintas citoquinas, ¿sí? Y va también a empezar a producir otras clases de inmunoglobulinas. En este primer caso, IgG, luego, digamos, produce IgE y luego IgA. Y estas distintas clases de inmunoglobulinas tienen distintas funciones. IgM dijimos que activa el complemento, IgG también activa el complemento y este es el principal anticuerpo que se encuentra en la respuesta primaria y ya estos tres se van a encontrar, se van a ver más en la respuesta secundaria de anticuerpos. Y esto es el switch de clase, ¿sí? O sea, cuando un linfocito B recibe la activación por parte de un linfocito T, esto le lleva a cambiar, a hacer un switch de clase en la producción del anticuerpo que va a producir. Ahora, acuérdense que todos estos anticuerpos, el IgG, el IgE, el IgA, todos van a tener el mismo sitio de reconocimiento del antígeno. Lo único que cambia es esta cola C-terminal. Y por lo tanto todas estas van a tener distintas funciones. Entonces, digamos, los anticuerpos policlonales, o sea, la respuesta inmune es policlonal, ¿sí? Porque las células B van a producir anticuerpos que van a reconocer distintos epítopes de un mismo antígeno, ¿sí? Y eso es, o sea, los anticuerpos policlonales son una colección de anticuerpos de distintas células B que reconocen múltiples epítopes del mismo antígeno. Cada una de estas inmunoglobulinas reconoce un único epítope que está localizado en el antígeno. Entonces, la respuesta inmune per se es policlonal porque uno va a activar a distintas células B que van a producir distintos anticuerpos que van a reconocer distintas partes de ese mismo antígeno. No sé si se acuerdan, vimos acá. ¿Sí? O sea, esto es el epítope. Y la respuesta inmune es policlonal porque va a haber algunos anticuerpos que van a reconocer esta parte, otros que van a reconocer esta parte, otros que van a reconocer esta parte, otros que van a reconocer esta parte, pero todos del mismo antígeno, ¿sí? Y esa es la gran ventaja de la respuesta inmune. La diversidad siempre está bien. Bueno, y nosotros, el científico que descubrió los anticuerpos monoclonales fue César Milstein, que fue premio Nobel en 1984, un científico argentino que estudió en la UBA, trabajó, hizo su tesis en Buenos Aires y después se fue a hacer un postdoc a Oxford, a Inglaterra, y luego volvió. Y cuando volvió lo llamaron, digamos, para ser jefe de un departamento en un instituto, pero, digamos, se tuvo que exiliar cuando fue la noche de los bastones blancos, se volvió a Inglaterra, perdón, y allí descubrió esto, ¿no? Los anticuerpos monoclonales. Y fue él que, digamos, también los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que van a reconocer, es un anticuerpo que va a reconocer específicamente un único epítope de una proteína, ¿sí? Y él también, junto con su grupo, describieron, digamos, cómo
la generación de líneas celulares híbridas, o se llaman hibridomas, que son capaces de sintetizar y secretar indefinidamente anticuerpos de idéntica especificidad clonal. O sea, ellos pudieron también poner a punto el sistema de producción de estos anticuerpos monoclonales. Ahora lo vamos a ver. Y Milstein también descubrió las llamadas mutaciones somáticas aceleradas o hipermutaciones, que permitirían explicar la generación de la diversidad de las regiones variables de las cadenas ligeras y pesadas de los anticuerpos. Y bueno, lo de tanto la producción de anticuerpos monoclonales como el estudio de anticuerpos monoclonales en sí, cambió radicalmente también la biología celular, ¿no? Porque uno a partir de esto empezaron a producir anticuerpos que servían tanto con fines de investigación básica como aplicada, ¿no? Las aplicaciones actuales de los anticuerpos monoclonales están en diagnósticos, en tratamientos, en producción de vacunas, cambios de la industria y la biotecnología. O sea, y también en test de embarazos, reactivos empleados en los estudios de grupos sanguíneos. O sea, en fin, o sea, fue un descubrimiento fundamental y que permitió un avance terrible en técnicas, ¿no? Utilizadas para después tanto detección de enfermedades como investigación. Y algo importante es que César Milstein nunca quiso patentar el uso de los anticuerpos, el uso y cómo se producían estos anticuerpos monoclonales, ¿sí? Porque pensaba que todo el mundo tenía que tener acceso a eso. Imagínense si lo hubiera patentado, se hubiera llenado de oro, ¿no? Bueno, pues no, él creía en este intercambio, en el acceso abierto a la información. Qué noble. Bueno, y acá, ¿cómo se producen estos anticuerpos monoclonales? Ellos describieron, o sea, uno básicamente lo que hace, bueno, lo que quería decir es que estos hibridomas que ellos describieron para la producción de estos anticuerpos es una fusión entre una célula B, que ahora vamos a ver, y una célula, un linfocito B cancerígeno que se llaman mielomas, que no producen anticuerpos, pero que sí se usan para que la célula pueda, digamos, porque el linfocito B no se divide. Entonces necesitaban una célula que se divide y que produzca esos anticuerpos. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué pasa si la fusionamos con otra célula que se divide un montón, pero que no produce anticuerpos? Y entonces generaron ese hibridoma. Entonces, ¿cómo se generan los anticuerpos monoclonales? Bueno, básicamente uno puede inmunizar a un ratón con el antígeno que uno quiera, con un antígeno X. Luego, digamos, lo inmuniza, lo deja un tiempo, 20 días, un mes, extrae, digamos, hace una extracción de sangre y saca todos todos los linfocitos, los distintos clones de linfocitos que ve que se produjeron, ¿no? Frente a esta respuesta inmune. Lo que pasa es que uno ahí va a tener como una diversidad de linfocitos B que van a producir distintos anticuerpos. Entonces, esos linfocitos B se fusionan con estas células de mieloma, que se generan estos hibridomas, y en donde cada hibridoma va a generar un tipo distinto de anticuerpos, ¿sí? Entonces, lo que uno después tiene que hacer es que tiene que diluir este cultivo de hibridomas de manera tal de que le quede un hibridoma por well, ¿sí? Y entonces así luego tiene que testear, después tienen que testear, bueno, cuál de todos estos hibridomas es el que produce el anticuerpo que uno quiere, que uno necesita, ¿sí? Lleva tiempo, pero esto básicamente es lo que hacen un montón de compañías que nos venden los anticuerpos monoclonales, y les cuento que cada anticuerpo monoclonal acá sale entre $500 y $900, o sea que tiene su rendimiento y trae 1 mililitro, ¿ok? O menos. Así que es bastante rentable la cuestión.
Bueno, espero que se me haya entendido. Yo sé que el sistema inmune es complicado y bueno, pero después cualquier cosa, las dudas las vemos al final. Bueno, ahora vamos a empezar entonces con las células T o los linfocitos T.